Un cordial saludo. Soy Diego Alejandro Penagos, docente de cátedra. En esta sesión vamos a repasar un ejercicio adicional acerca del plano explosionado. Entonces, como tal, vamos a hacer un breve recuento, asumiendo de que ya tenemos como tal cada uno de los componentes de dicho plano como tal. Muy bien, entonces aquí en la imagen se puede observar una prensa. Podemos ver en esta imagen, esta prensa como tal es un ensamble, lo podemos ver en un ensamble ya elaborado. Entonces, básicamente lo que se va a hacer es que se va a hacer el explosionado, es decir, mostrar cada una de las partes, pero vamos a hacerlo por medio del video, y además vamos a indicar lo que vendría siendo la tabla y la lista de componentes como tal. Entonces, se puede observar básicamente la prensa. Esta prensa la tienen en el material de estudio, y entonces voy a dar unas pequeñas vistas como para que se pueda hacer con una mayor claridad de lo que se está realizando como tal. Entonces, este ensamble, en el momento como está, tiene esa capacidad de libertad de movimiento. Obviamente tiene unas restricciones en la parte inferior, sin embargo en la parte superior como tal no la tiene. Eso ya se podría ya parametrizar, pero la idea como tal es exclusivamente verificar cómo sería el explosionado de cada uno de los elementos. Bien, entonces para ello lo que vamos a hacer es que vamos a abrir, vamos a darle en nuevo, y vamos a darle aquí donde dice estándar en milímetros.ipn, que esta es la vista explosionada que hemos venido utilizando. Recordemos además que todas estas vistas básicamente se derivan, o digámoslo así, es un paso a paso. Entonces, primero tenemos la creación de las piezas, entonces objetos dos dimensiones y tres dimensiones. Entonces aquí se pueden ver cada uno de los objetos. Esto es como se realiza como tal la pieza, o es donde podemos elaborar los bocetos, el sólido y demás. Aquí en la parte de abajo se puede ver como tal el ensamble. Todo esto es básicamente lo que hemos venido como tal elaborando. Entonces, aquí es donde podemos unir ese grupo de piezas. La que hemos venido utilizando con mayor medida viene siendo la de estándar milímetros. Obviamente, si tenemos esta medida en pulgadas, pues aquí tenemos como tal sistema inglés y métrico también. Aquí es donde nos sale como tal esas opciones que tenemos, pero obviamente estamos trabajando en el sistema métrico. Aquí está la opción para crear los planos. Entonces miremos que aquí en la parte izquierda también incluso nos sale cómo quedaría cada uno de los planos. En este caso de este punto DWG se utiliza también para nuestro caso en la cortadora láser que está en la institución. También es como una alternativa si queremos hacer esos cortes ya en tipo de madera MDF. Entonces aquí tenemos el plano, y aquí vendría siendo lo del explosionado, que es el que vamos a entrar a utilizar. Bien, entonces miremos también que en el sistema inglés están sus respectivas opciones. De hecho son mucho más resumidas, pero muy bien utilizar como tal el sistema métrico. Entonces vamos a darle crear, y ya cuando le damos crear, ya él nos va a exigir de dónde vamos a obtener como tal los datos. Bueno, creo que aquí leí donde no correspondía. Voy a volverle a dar aquí en nuevo, métrico, vamos a darle aquí en estándar, y le voy a dar crear. Listo, ya tenemos aquí esta parte de la vista explosionado. Entonces aquí lo que básicamente vamos a hacer es insertar el ensamble. Entonces vamos a buscar el archivo ya ensamblado. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer un explosionado, empezamos realizando las medidas del objeto físico, después lo modelamos, después lo unimos, y en esta parte ya buscamos el ensamble como tal. Entonces, para efectos, esto se encuentra voy a buscar entonces como tal dónde se encuentra el archivo. Se encuentra en la carpeta, voy a buscarlo acá, y aquí tengo el ensamble. Entonces, es tal cual el mismo ensamble que había mostrado hace poco. Entonces, miremos que aquí nos aparece el ensamble ya realizado. No tenemos de momento que modificar nada acá, no es necesario, aunque como tal se puede realizar. Si le damos clic derecho a una pieza y le damos a abrir,
ya como tal nos va a mostrar el modelo CAD, pero para efectos de esta actividad no lo vamos a realizar, vamos a asumir que todas las piezas están correctas. Sin embargo, ¿dónde nos damos cuenta que las piezas pueden tener algún error? Directamente en el ensamble, porque cuando nosotros unimos las piezas, nos podemos dar cuenta si estos elementos sobrepasan o no sobrepasan la geometría. Entonces, esto es como una de las maneras que tienen como tal para verificar. Muy bien. Lo primero que hacemos es cambiar la vista. Esta vista para mí no es muy amigable, me parece más amigable la vista sombreados con aristas, quizás porque se muestran como esa división de la geometría, porque no, lo que son los chaflanes no son muy evidentes acá. Muy bien, entonces básicamente lo que hacemos es que vamos a empezar a dividir. Bueno, entonces aquí por ejemplo podemos, vamos a ver si nos deja mover un poquito eso. No, esto no nos deja mover. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a separar cada uno de los componentes que tiene esta pieza como tal. Es decir, cada uno de los elementos vamos a empezar a separarlo como si realmente lo estuviésemos desarmando. Entonces, aquí no importa mucho el orden, aunque realmente sí importa, pero me refiero a que podemos empezar desde cualquier punto, pero sin embargo vamos a empezar desde un punto lógico como tal. Muy bien. Entonces, lo primero que podemos realizar es quitar estos tornillos de esta placa. Claro que se puede empezar desde otra parte, no hay problema. Entonces, lo que hacemos es que vamos directamente aquí a la opción de presentación y vamos a darle mover componentes. Entonces, aquí, cuando se mueven los componentes, lo que estamos haciendo es que estamos, digámoslo de cierta manera, desarmando cada una de las piezas. Entonces, esta parte de desarme de componentes, o esta parte de mover componentes, va a tener dos implicaciones. La primera es que en esta parte, es decir, aquí en el dibujo, si yo le doy mover componente, vamos a mostrar, cuando yo le doy clic a la pieza, yo la puedo mover libremente, hasta donde yo quiera, pero debo más o menos ser puntual en donde efectivamente voy a colocar ese componente. Lo segundo es que aquí, por ejemplo, aquí me dice la distancia, pues, por ejemplo, esto tiene un desfase de 302 milímetros, que serían 0.3 metros, y aquí se tiene la duración de cuánto se va a demorar moviendo esa pieza. Lo recomendable aquí es tener tiempos cortos, porque 2 segundos realmente puede que sea un tiempo muy largo, pero sin embargo no hay como problema en esa parte. Aquí tenemos también opciones en las que podemos estar como mirando, girar y demás, que incluso podemos, por ejemplo, aquí girar un ángulo de 90 grados, que le voy a dar que cancelar, y eso es lo que ocurre. Voy a deshacer y volver a hacer el movimiento. Doy clic, bueno, mover componentes, doy clic, muevo la pieza. Miremos que incluso podemos mover piezas diferentes, no necesariamente los tornillos. Obviamente es mejor mover primero los tornillos. Aquí cambio la duración y, por ejemplo, le voy a dar 0.7 segundos. Y aquí le voy a dar aceptar. Entonces miremos que él se movió y aquí en la parte inferior me va a aparecer ese panel de vista. Entonces aquí me dice cuál componente se movió, cuánto tiempo duró. Miremos, por ejemplo, acá. Y podemos hacer como un breve instantáneo de eso. Entonces le voy a dar mover y miren que le muestra cuánto se movió. Y efectivamente duró 0.7 segundos. Puedo hacer una instantánea hacia atrás. Entonces miremos que si yo le doy reproducir el guión en sentido inverso, él se va a devolver como tal. Entonces, esas son las dos opciones que nos presenta como esta parte de la vista explosionada. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a desarmar la máquina por partes para poder verificar cómo hacer un correcto explosionado de este elemento. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a eliminar este corte. Básicamente lo selecciono, le doy suprimir. Vamos a minimizar un poco esto. Y vamos a empezar a mover. Entonces, lo primero que se hace, en este caso, voy a mover estos tornillos, que son como los primeros que se deben mover, dado que son exactamente los mismos. Entonces, vamos a darle aquí en mover componentes, y entonces aquí él me permite mover
los componentes que yo quiera con control sostenido. Entonces voy a mover primero estos 4. Miremos que cuando seleccionamos un objeto, me aparecen inmediatamente como unos ejes coordenados que se pueden ver. Entonces vamos a moverlo respecto a, en este caso, a este eje coordenado, que es para que lo mueva longitudinalmente. Entonces tenemos que seleccionar como tal la flecha. Miremos que la seleccionamos, aquí podemos dar un offset de 300. Miremos que él se nos va hacia el otro lado, entonces aquí le ponemos menos. Y ahí se nos movió menos 300. Aquí le voy a dar a aceptar. Entonces miremos que si reproducimos como tal esa actividad, voy a reproducirla, miren que ellos se van a mover juntos. Y si yo lo devuelvo, pues se van a devolver. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a mover estos 2 tornillos de la misma manera. Entonces doy clic en mover componentes, clic, control, clic, y voy a empezar a moverlos. Vamos a moverlos por ahí hasta acá. Miremos que con clic sostenido y arrastrando se puede también mover. Doy clic, suelto y doy a aceptar. Se demoró 0.7 segundos, aquí lo podemos ver. Entonces miremos que al dar play, ellos se mueven y después se mueven los otros. Muy bien, y podemos retroceder uno y podemos retroceder el otro. Muy bien, entonces desde este panel, parte de acá podemos estar monitoreando como esos movimientos para mirar cómo o qué tan oportunos son. Entonces miremos que si damos doble clic, podemos cambiar incluso la duración. Podemos decirle que dure 1 segundo y lo voy a aceptar. Y miremos que se alargó un poquito esta barrita. Claro que aquí también se puede alargar de esta forma para que podamos como tal ver esa variación. Entonces, por ejemplo, esos dos los voy a mover un poco más hacia allá. Es que los podemos mover cuanto quisiéramos. También se puede dar como una extensión de duración. Miremos, por ejemplo, si hacemos este escalonado, miremos cómo se va moviendo. Vamos a reiniciarlo. Entonces, eso es como la ventaja que se puede obtener acá. Entonces, miremos que, digámoslo de esta manera, se mueven a diferentes velocidades, pero esto lo podemos ir manejando nosotros. Entonces, la idea es hacer un video, claro, si queremos mostrar esto como un video, de cómo es ese comportamiento. Entonces, vamos a dejarlo, por ejemplo, vamos a dejarlo como estaba, vamos a dejarlo en 1 segundo. Entonces, con estas flechitas lo vamos moviendo. Y vamos a decirles a los 4 que empiecen desde 0, para que no empiecen desde un valor mayor. Obviamente yo puedo empezarlos todos simultáneamente, voy a mostrarla acá. No es como lo recomendable, pero la idea es distinguir cuáles son las piezas que están saliendo del lugar como tal. Entonces podemos dejarlo, por ejemplo, acá. Voy a dejarlo también de 1 segundo. Veamos que la velocidad programas acorde. Y listo, muy bien. Entonces tenemos ya estas dos. Entonces, si damos clic en reproducir, vamos a mirar cuáles son las que llevamos. Muy bien, ya lo lógico entonces sería mover esta barrita hasta acá para saber dónde vamos. Y lo que sigue es mover esta placa. Vamos a mover esta placa también, darle mover componentes, clic en esta plaquita y clic en esta flecha. La vamos a arrastrar hasta donde consideremos. Por ejemplo, ahí ese acorde, vamos a darle que sea una duración de 1 segundo y le vamos a dar OK. Entonces, vamos entonces a reproducir nuevamente para mirar cómo nos va quedando. Entonces miremos que ya se han movido 3 componentes. Y así, de esta misma manera, voy a hacer con cada uno de los demás. Entonces, por ejemplo, vamos a mover este componente, a moverlo, por ejemplo, acá, que quede como en la mitad del camino, dado que no tenemos como más elementos que estén allá en esa parte. Entonces le voy a dar Enter. Voy a volver a reproducir para verificar que todo quede bien. Y todo está efectivamente correcto. También, si quiero, puedo obviamente arrastrarlos todos para que empiecen al mismo tiempo. Vamos a mirar cómo quedan. Y aquí derecho vamos a mirar si es acorde o no. Por ejemplo, vamos a darle aquí reproducir. Vemos que todo se puede mover simultáneamente.
no hay como problema como con, al menos a nivel de software de eso. La recomendación en este caso sería bueno que no se movieran todos los componentes al mismo tiempo porque esto pues nos va a entrar como a dificultar como esa parte de la vista. Muy bien, vamos entonces en esta última parte y entonces procedemos a mover los demás componentes tal cual como nosotros queramos. Entonces voy a mover, por ejemplo, voy a subir este elemento, entonces voy a dar aquí mover componentes, voy a subir este elemento por ahí hasta aquí, tal de que no se me cruce con otra pieza, le voy a dar OK. Y aquí voy a mover un tornillo que está como por acá. Bueno, aquí hay dos tornillos de hecho, vamos a rotar un poquito para mirar si se pueden mover. Efectivamente se pueden mover, entonces vamos a mover primero este elemento, voy a darle clic, mover componentes, aquí me voy a la casita, que esto ya miramos como, bueno, aquí no nos dio muy bien. Aquí voy a darle clic a esta flecha, entonces vamos a darle clic a esta flecha y vamos a darle por ahí, más o menos ahí, y le vamos a dar OK. Aquí le voy a dar la casita, recordemos que esta casita es una vista que nosotros podemos configurar, por ejemplo, esta vista es mucho mejor, entonces voy a darle clic a esta esquina, clic a esta flecha que está al lado del cubo, que se llama menú contextual, y le voy a dar definir vista actual como inicio y ajustar a la vista. Entonces, para que cuando yo le dé clic a la casita, esa vista efectivamente se me pueda modificar. Entonces, miremos que aquí, por ejemplo, yo me saco este tornillo. Obviamente esto lo puedo modificar. Esto tampoco nos va a afectar porque igual esto va a durar un segundo. Muy bien. Vamos a sacar, por ejemplo, esta parte. Vamos a sacarla un poco. Sacarla, por ejemplo, acá. OK. Vamos a sacar, por ejemplo, estos dos tornillos. Entonces, mover componentes. Clic y clic con control sostenido. Aquí, por ejemplo, vamos a sacarlo hasta acá. Y le voy a dar OK. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que llevamos para mirar si es adecuado o no lo es. Salen los 4 tornillos, salen los 2, la placa grande, la placa más pequeña. Entonces, miremos que ahí ya están como tal esos elementos fuera de su parte base. Muy bien, ¿qué más podemos hacer nosotros acá? Entonces podemos sacar, por ejemplo, esta barra. Esta barra la podemos sacar, por ejemplo. Entonces vamos a darle clic, mover componentes. Vamos a sacar, por ejemplo, este primer elemento. Vamos a sacarlo hasta un valor aleatorio. No hay como problema, porque la idea es mirar qué también nos queda. Y vamos a sacar esta barra también. Sacarlo hasta que no se nos cruce con alguna pieza. Por ejemplo, aquí no se cruzó con ninguna pieza. Ahí estará bien. Entonces, miremos que no hay como tanto inconveniente con ese lado. Ahora podemos subir un poco más si queremos. Ya sacamos estos tres elementos. Vamos a sacar este que es el elemento que nos va a sujetar esto por medio de una rosca. Vamos a sacarlo acá. Aquí saca el elemento que no era. Otra vez aquí mover componentes. Sacamos este elemento. Vamos a sacarlo lejos. Aceptar. Sacamos este otro componente. Que este otro componente ya está libre de poder sacarse. Muy bien. Aceptar. Este le vamos a mover un poco más hacia allá. Muy bien, ya tenemos prácticamente nuestras piezas desarmadas. Vamos entonces a mover, por ejemplo, este que es un pin. Vamos a moverlo, darle clic, moverlo hacia arriba. Muy bien, aceptamos. Y este también lo podemos mover hacia arriba, aunque también realmente lo podemos mover hacia un lado. Entonces vamos a moverlo mejor hacia un lado, dado que no nos queda como nos queda muy bien la vista. Entonces miremos que ahí ya queda como todas esas piezas en explosionado. Muy bien. Entonces esto es lo que como tal podemos realizar. Bien. Lo que resta hacer es que podemos ensayar. Podemos darle clic aquí en reproducción y podemos mirar entonces cómo nos va a quedar efectivamente ese video. Vamos a mirar brevemente cómo nos quedaría.
Muy bien. Esa sería como toda la parte. Ya si queremos modificar qué piezas salen primero, podemos ya hacerlo directamente desde acá. Por ejemplo, esta última pieza se movió más lento, entonces podemos reducirle, por ejemplo, el tiempo. Darle reproducir de nuevo. Entonces miremos que ya nos quedaría como tal esas piezas ya listas, ya nos quedarían bien armadas acá. Muy bien, ya entonces eso sería como toda la parte del explosionado. Muy bien, ¿qué más podemos hacer nosotros? Nosotros podemos crear videos relacionados como con con este explosionado. Entonces podemos grabar un video para que alguien más adelante lo pueda visualizar y así pueda mirar cómo queda cómo es el arme y el desarme de esta pieza. Entonces le vamos a dar en video, aquí dice publicar video, y aquí me salen estas opciones. Entonces yo puedo limitar qué rango quiero. Puedo limitar, por ejemplo, si yo quiero un cierto tiempo o si quiero todo el gráfico actual, puedo invertir la selección, es decir, aquí ya no sería que se desarmara, sino que se armara. La resolución la puedo cambiar, entonces ya sería jugar como con esto. Puedo cambiar entonces, aquí personalizado puedo cambiar como el ancho y el alto. El tamaño actual de la ventana del documento quiere decir que va a quedar así el video. Entonces, por ejemplo, podemos aquí reducir un poco, porque si lo dejo así no se va a ver muy bien cómo se desarma. Entonces voy a dejarlo acá. Muy bien, vamos a hacer clic en video. Aquí le ponemos el gráfico, entonces por ejemplo vamos a decir desarme. Aquí selecciono dónde quiero que quede el documento, entonces por ejemplo le voy a dar clic en el escritorio. Seleccionar carpeta. Y aquí le voy a dar a aceptar. Cuando le doy a aceptar, ya le empieza como tal el proceso de grabar el video. Entonces ya esto es alguna actividad que demora ya un poco, pero esto relativamente es rápido. Listo, ya nos queda grabado el video. Vamos entonces a reproducirlo, a mirar cómo nos va a quedar. Voy a abrirlo aquí directamente desde el escritorio. Entonces miremos cómo nos va a quedar ese video. Y así nos quedaría entonces el video de ese desarme. Muy bien, si quiero grabar el video, pero ya invertido, armándose, sería darle invertir. Entonces miren que ya el tiempo ya se modifica, miremos bien. Y le vamos a dar, entonces démosle aquí por ejemplo arme. Y le voy a dar aceptar. Entonces aquí nuevamente carga el video para ese arme. Muy bien, entonces quedaría de esta forma. Muy bien, vamos a ver el video cómo quedaría. Listo, ya sería como tal eh, el arme y el desarme como tal. Listo, entonces vamos a proceder entonces a hacer el plano explosionado. Muy bien, entonces para eso vamos a guardar para tener como el archivo de evidencia. Vamos a dar al escritorio y vamos a darle aquí ensamble, a darle por ejemplo guión explosionado.
guardar. Aquí nos dice que se han modificado datos, le damos sí a todo, aceptar. Y ya nos va a guardar un fichero muy similar a este que voy a mostrar aquí, que es muy similar a este formato de Inventor. Muy bien, ya lo que nos resta hacer para esta parte es hacer ese plano de explosionado. Muy bien, entonces para ello, aquí mismo en esta ventana le vamos a dar crear vista de dibujo. Esta vista de dibujo nos va a mostrar básicamente cómo va a quedar ese detalle del explosionado de toda esta máquina. Entonces le vamos a dar crear vista de dibujo, le vamos a dar ISO. Obviamente podemos darle otra opción, pero aquí para efectos de esto vamos a darle en vista ISO. Muy bien. Ya tenemos aquí esto, que nos sale un cuadro de mensaje que dice que no existe una vista instantánea en el archivo IPN de origen. Entonces, en este caso le vamos a dar a aceptar para que él nos pueda mostrar cómo esa explosionado. Entonces le voy a dar a aceptar. Y miremos aquí ya nos empieza a mostrar las piezas por partes. Voy a darle cancelar por un momento y vamos a configurar primero el tamaño de la hoja. Entonces le voy a dar editar hoja. Aquí tenemos, por ejemplo, un tamaño A3. Yo puedo seleccionar tamaño A4, A2, A1, A0. Pues en este caso lo voy a dejar así por defecto. Aceptar. Y recordemos que aquí tenemos el cajetín. Entonces aquí esto también lo podemos entrar como modificar. Entonces vamos a darle base. Y miremos que él inmediatamente reconoce qué es lo que estamos sacando nosotros. Entonces aquí le voy a dar un tamaño más grande, 1.4, 1.2, pero miremos que 1.2 ya es muy grande, vamos a darle 1.4. Y este es el que está correcto, pero se ve muy pixelado. Entonces, esto es como algo que tenemos que estar jugando como con el tamaño de hoja, porque si le doy un tamaño más grande, por ejemplo una hoja A0, voy a ser un poco exagerado en este sentido, le doy base y miremos que esto ya no soporta incluso, bueno, entonces 1.1, ya no soporta por ejemplo esta vista 1.1. Bueno, para efectos de este dibujo lo voy a dejar así como para que no se vea muy, que sea como más detallado respecto a la hoja. Entonces voy a cambiar un poquito el tamaño, voy a dejarlo en A1, aceptar, base, y en vez de 1.4 vamos a colocarle 1.1 nuevamente, como para que se vea más grandecito acá. Bueno, de hecho 1.2, y ya nos queda como esta vista mucho más o mucho mejor. Le voy a dar a aceptar, y bueno, miremos que también le podemos sacar una vista, pues igual que en las piezas podemos sacar diferentes vistas. Entonces miremos que efectivamente también no necesariamente nos va a sacar una sola vista. Por ejemplo, aquí nos sacó 5 vistas. Bueno, después alinear cada uno, suprimir, aceptar. Listo, entonces ya tenemos esta pieza. Aquí de todas maneras, si queremos, podemos modificar la hoja. Podemos dejarla, por ejemplo, en A2 y él nos va a conservar como tal el tamaño del elemento. Entonces, esta es como más idónea para ello. Muy bien, entonces después de esto, vamos a seleccionar, vamos a mostrar esa tabla en la que se pueda dibujar, en la que se pueda, perdón, mostrar cada uno de las piezas. Entonces, aquí en la opción anotar, pues se ve acá, lista de piezas. Entonces, miremos que en la lista de piezas nos pide seleccionar la vista. Entonces, seleccionemos esta vista y le voy a dar aceptar para que nos saque una tablita en donde nos muestre cada uno de los elementos. Entonces miremos que él nos muestra aquí los detalles más específicos de cada uno de los elementos que estamos como tal utilizando. Entonces aquí tenemos 14 piezas en total y nos muestra la cantidad, número de piezas y descripción. Si yo le doy doble clic, nos muestra con más detalle lo que requerimos acá, por ejemplo. Entonces, veremos que si yo, por ejemplo, en una celda quiero editar, por ejemplo, vamos a mostrar, por ejemplo, no sé, por ejemplo, la pieza 10. Yo le quiero decir algo, como algo de esta manera, metálico. Le voy a aplicar y miremos que aquí nos sale al lado. Entonces aquí le voy a, esto es como que se puede editar también. Bien, clic derecho, lista de materiales, tenemos más opciones incluso. Vamos a mirar entonces las opciones que nos arroja. Vemos que él también nos muestra como incluso hasta la miniatura. Entonces ahí tenemos como ese
como todas esas opciones que podemos sacar acá. Le voy a dar terminar. Muy bien. Ahora, si yo quiero saber cuáles son las piezas que están acá, que vamos a ordenar automáticamente los elementos, pero vamos a hacer que nos muestre un llamado en el que se pueda observar si efectivamente tenemos, digamos que aquí tenemos, por ejemplo, el elemento 5, que me dice que hay 4, pero no sabemos cuál es el elemento 5. Por ejemplo, no sabemos cuál es el elemento 7. Entonces vamos a darle clic acá en esta opción que se llama referencia numérica. Entonces aquí tenemos la referencia numérica. Si le doy clic, yo puedo sacar como la referencia numérica, pero solamente una pieza. Entonces no es como la idea. Miremos que aquí nos sacó 2, pero obviamente no sacar una por una no es muy eficiente. Entonces le vamos a dar referencia numérica automática para que nos saque todos los elementos instantáneamente. Entonces tengo la opción de seleccionar definición de vista. Selecciono esta que es la actual. Muy bien. Voy a seleccionar todo el objeto. Voy a darle clic aquí en seleccionar posición. Y ya aquí él me dice cómo quiere, en qué lugar pongo los círculos. En este caso, yo le voy a dar aquí sobre todo el contorno para que más bien se distribuya más. También le puedo dar vertical. Está como esa parte. Aquí puedo incluso deschulear esta parte, ignorar las varias copias. Y con esto lo que hace es que me muestra todos los elementos. Voy a quitarle esa opción de ignorar varias copias, como para que miremos bien cómo queda. Aquí le voy a aplicar y aquí le voy a dar cancelar. Muy bien, si yo le doy seleccionar varias copias, por ejemplo, aquí tenemos 4 tornillos que son los mismos. Mire, pero igual él me va a colocar todos los números, 5, 5, 5 y 5. Si voy aquí a 5, efectivamente encuentro que hay 4. Esto es útil siempre y cuando los elementos estén alejados, pero como los elementos están tan juntos, podemos dejar tranquilamente una sola opción. Igual vamos a dejar estas 5 opciones para tenerlas como de referencia y efectivamente nos muestre toda la información. ¿Qué podemos hacer aquí para que esto se vea mucho mejor? Por ejemplo, aquí en esto yo lo puedo modificar, yo lo puedo mover, puedo modificar el punto donde yo quiero que esto esté activo. Por ejemplo, 6, ahí está bien. Por ejemplo, miremos, por ejemplo, este 5 está muy abajo, podemos irlo como colocando más cerca. Por ejemplo, aquí tenemos 9, entonces aquí voy a poner 3 aquí arriba, tenemos 9 acá, pero miremos que el otro 9 está muy abajo, se puede mover. Entonces quiere decir que yo puedo estar como tal modificando dónde quiero que aparezcan cada uno de estos círculos, que estos son los que nos van a indicar el número de piezas. Entonces la idea también es colocar estos nombres de tal forma de que no se crucen con las piezas ni con otros llamados. Por ejemplo, este 9 es inevitable que se cruce acá. Vamos a colocarlo como por acá hacia afuera. Entonces, eso es como la idea de esta parte. Obviamente, si tenemos varios que son iguales, están juntos, pues no es necesario colocar los 4, pero pues, para este ejercicio vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, cada uno de estos elementos yo los puedo ir modificando para que sean como mucho más agradables a la vista. Por ejemplo, el elemento 1 es el elemento más importante. Vamos a colocarlo como por acá para que se sepa que es tal cual este. Y de esta manera podemos ir modificando cada uno de los puntos para observar entonces cómo tenerlos aquí posicionados. Muy bien, ya que nos resta modificar el cajetín, que el cajetín es sino darle clic derecho aquí a esta parte del ensamble explosionado, propiedades, y ya puedo modificar, por ejemplo, el autor. El autor es, vamos a poner, por ejemplo, mi nombre. Aceptar. Miremos que él se nos va a modificar aquí. Obviamente esto hay que corregirlo de acuerdo a como hemos visto en las anteriores secciones, pero para los efectos de este video no lo vamos a revisar. Muy bien, también nos queda pendiente ver el ensamble ya completo. Vemos aquí está por partes. Fuera muy agradable en esta zona colocar un ensamble únicamente de las vistas que nos gustaría tener, es decir, de lo que yo voy a estar observando en el ensamble. Por ejemplo, yo aquí le puedo dar base. Miremos que él nos intenta insertar uno diferente. Sin embargo, yo no quiero que me inserte otro diferente, sino que me lo inserte ya armado, ¿cierto? Entonces voy a buscar el ensamble completo. Muy bien.
en mi caso está en escritorio. Voy a buscar entonces la ruta. Por ejemplo, este lo voy a abrir. Ya me dice como que mostremos una opción. Ya tenía como tal la casita ya identificada. Por ejemplo, le voy a dar vista 1, 2. Y aquí puedo darle identificador de vista. Ya sabemos que esto está en 1, 2. De hecho, lo puedo comprobar aquí más o menos sobreponiéndolo. Y le voy a dar a aceptar. Entonces miremos que nos arrojó esto sin líneas ocultas, pero esta no es la idea. Entonces doy doble clic y le doy clic a esta opción que se llama sombreado y aceptar. Entonces miremos que él nos arrojó ya el mismo archivo ensamblado, pero ya no nos arrojó como tal en color. Entonces esto es como la idea de un plano explosionado con el fin de tener como tal esa perspectiva de cuáles son las piezas que conforman un elemento. Y no solamente eso, sino que podemos ver cantidad y la descripción como tal de esas piezas. Entonces, esa es como la idea de esta parte. Muy bien. ¿Qué nos resta por hacer? Vamos a guardar, que ese plano hay que guardarlo. Aquí, por ejemplo, le puedo colocar plano, guardar. Aquí me dice que hay conflictos con algunos elementos. Yo le voy a dar sí a todo aquí y le voy a dar a aceptar. Aunque solamente con darle a aceptar es suficiente. Y ya aquí le podemos dar archivo y le podemos dar exportar como PDF. Vamos a guardarlo como PDF y ya nos quedaría como tal ese elemento guardado. Bien, entonces voy a cerrar todo esto, cerrar este programa y voy a abrir entonces cómo nos quedaría ese ensamble en PDF. Entonces miremos que en PDF nos va a quedar tal cual lo que nosotros tuvimos, nada más que se va a ver mucho mejor. Observamos que no se ven ya esas líneas como tal pixeladas, sino que se ve muchísimo mejor. Nos muestra la tabla que está en la parte superior derecha y la ventaja que tengo es que yo puedo ocultar aquí cosas si yo así lo deseo. Yo puedo ocultar aquí lo que vendrían siendo esta parte, que esta parte no sé qué nos está ocultando. Bueno, si esta parte nos está ocultando como estas líneas, las líneas de despiece, que de hecho podríamos decir que se ve mucho mejor. Figura ISO, podemos estar ocultando como tal esa parte, el símbolo, y nos oculta la tabla, el borde, podemos incluso dejarlo sin el borde, se ve muy bonito también, pero eso depende también como tal, lo que uno quiera, y el cajetín. Esta es la forma como nos quedaría entonces ese ensamble explosionado como tal. Muy bien. Ya vamos a mirar entonces la parte de planos eléctricos. Muy bien, entonces para esta parte de planos eléctricos me voy a basar en un programa que se llama KDesimu, que es un programa, parece muy útil. Es un software que no pesa prácticamente nada. Es un software que se puede instalar tranquilamente en la página oficial. Entonces voy a mostrar brevemente cómo es un plano eléctrico. Para efectos de este curso no se van a mostrar planos que tengan resistencias, condensadores, es decir, elementos de circuitos eléctricos, sino vamos a mostrar detalles más grandes. En este caso vamos a utilizar transformadores, motores, vamos a utilizar bobinas, interruptores. Dado que en electromecánica, pese a que sí se ve el tema de circuitos, la asignatura como tal, o digamos así la carrera, está más direccionada directamente a las conexiones de instalaciones eléctricas, que de hecho ese curso se ve mucho más adelante. Entonces vamos a mostrar brevemente cómo es este software, pero sin embargo repito que no es el único software que hay. De hecho está por ejemplo AutoCAD Electrical, que es otro que se podría utilizar, pero para este caso vamos entonces a realizar como tal vamos a mirar cómo se maneja brevemente como esta parte de estos planos. Muy bien. Entonces, inicialmente sería bueno ver lo que sería como la simbología. Entonces vamos a mirar algo muy sencillo como lo es un pulsador. Y después de eso vamos a mirar entonces qué más podemos tener acá. Muy bien. Entonces vamos a identificar un poco este programa. Entonces aquí en la parte superior tenemos archivo, tenemos editar, tenemos dibujar.
lo que básicamente nos encontramos en un programa ofimático, entonces no tenemos como tanto inconveniente acá. Vamos a realizar algunos ejercicios para comprobarlo. Muy bien, aquí tenemos nuevo, abrir, guardar, imprimir, tenemos cortar, tenemos diferentes herramientas. Esto también nos puede servir como un simulador. Y aquí abajo nos aparecen todos los elementos mecánicos, también nos aparecen los elementos neumáticos. Entonces vamos a mirar brevemente cómo sería esto. Entonces lo que vamos a hacer inicialmente es, vamos a encender una luz piloto a través de un pulsador. Entonces vamos a ingresar aquí como por ejemplo los diferentes iconos. Tenemos alimentadores, tenemos esta parte de fusibles, aquí también tenemos disyuntores, esto que vendrían siendo interruptores automáticos, que son los que detectan, por ejemplo, cuando hay fallas, tanto eléctricas como temperatura también. Tenemos contactores, tenemos también motores, que es algo que la parte mecánica es vital. Tenemos aquí también potencia, no solamente potencia, contactos, tenemos aquí también accionamientos, que son pulsadores y demás. Tenemos aquí lo que serían detectores, tenemos aquí bobinas, señalizaciones. Las bobinas son muy útiles para conmutar fases, por ejemplo. Aquí también tenemos redes electrónicos, tenemos lógica, tenemos aquí un lenguaje ladder. Ladder es muy utilizado en la parte de, pues en la parte general de programación, pero en PLC o en control lógico, en los de Siemens es muy utilizado dado que es muy simple y es muy intuitivo. Entonces es muy utilizado como en esa parte. Tenemos más elementos acá, también tenemos entradas y salidas, tenemos actuadores neumáticos, entonces tenemos aquí lo que son cilindros, en este caso doble efecto, aquí también serían con muelle o de simple efecto, doble efecto, vástago, y aquí tenemos todo lo que son los cables de las líneas. Entonces tenemos aquí cable de fase, cable neutro, cable de protección, tenemos aquí lo que sería cable positivo, cable negativo, aquí también tenemos lo que es un cable en color, aquí conexión, que serían como los nodos, y demás elementos que tendríamos acá, que también podríamos tener incluso bornes. Entonces vamos a empezar insertando las líneas. En este caso voy a insertar línea neutro. Entonces le voy a dar clic en cualquier parte. Miremos que cuando desplazamos con el mouse él se va moviendo. Y aquí voy a dar la tecla, voy a clic derecho para que no me muestre más esto. Voy a acercar un poco más para mirar muy bien lo que está haciendo. Entonces muy bien. Aquí tenemos como tal ese interruptor. Muy bien. Entonces vamos a insertar los elementos que son utilizados obviamente por esta parte. Entonces vamos a irnos aquí, por ejemplo, accionamientos, y vamos a insertar un interruptor sencillo, por ejemplo este. Entonces lo voy a colocar, por ejemplo, acá y doy clic derecho para que se me desaparezca. Vamos a insertar, por ejemplo, una luz piloto. Entonces aquí técnicamente vamos a ir buscando. Entonces básicamente podríamos dar clic en cualquiera de estos para ir como tal identificando incluso estos elementos. Entonces aquí vamos aquí por ejemplo donde dice bobinas y señalizaciones encontramos lo que es la luz piloto. Entonces clic, voy a colocarla por ejemplo acá, tratar de que sean alineadas con las demás, clic y doy clic derecho. Muy bien. También tenemos otra luz que es esta, por ejemplo, la que es una diferente. Aquí si pasamos el mouse aquí cerca del icono nos dice que es un piloto intermitente. Vamos a dejarlo para mirar cuáles son como las diferencias. Si doy clic hacia abajo, nos va como tal a modificar, irse moviendo. Muy bien, lo que sigue después sería la parte de conectar. Entonces vamos a irnos aquí a la última opción que se llama cables y conexiones. Doy clic a este primero, cable fase. Y entonces aquí hay un detalle muy importante. Cada vez que yo voy conectando, tengo que ser lo más preciso posible, dado que como ustedes pueden ver acá, cuando yo muevo el mouse, el punto no está alineado justamente con el centro de la cruz. Miremos que el punto está ubicado, es como tal, en una cuadrícula específica, es decir, no, como tal, ese punto no está ubicado donde yo pongo el mouse. Entonces es muy importante identificar eso. No sé si de pronto se vea muy bien aquí en el video,
pero cuando yo desplazo el puntero, él se va ubicando en una línea de puntos, horizontales y verticales. Esta línea de puntos es por defecto del programa. Muy bien, entonces voy a ubicarme lo más cercano posible, entonces doy clic con clic sostenido y voy conectando. Conecto aquí y aquí, doy clic, suelto, clic, suelto y clic y llego hasta aquí, está neutro. Y ya nos quedaría listo como tal este elemento. Ya lo que nos restaría hacer es simular. Aquí hay un botón verde que es el botón para empezar la simulación. Doy clic y ya este sistema ya está como tal energizado. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a dar clic a este pulsador y miremos que él nos ilumina el bombillo. Suelto y ya deja de iluminarlo. Entonces este no está como tal enclavado. Bien, voy a detener la simulación y voy a inducir un error para que se den cuenta que es posible cometer errores fáciles en este programa. Entonces voy a dar clic sostenido, voy a llevarme esta línea, la voy a eliminar y voy a volver a hacer la conexión, pero la voy a hacer mala en este caso para que se pueda ver un error que es muy común en este tipo de conexiones. Entonces, por ejemplo, voy a conectar la línea, miren que me voy a parar justamente donde voy a unir y voy a bajar un poco más abajo de lo usual. Miren que si yo bajo, ahí estaría bien y voy a bajar un poco más y voy a soltar. Ahí aparentemente el software no nos dice que está malo, pero cuando yo voy a simular, miren que si yo presiono la S, él no me va a activar este piloto. Entonces es muy importante realizar muy bien las conexiones porque ahí es donde está el error. Bien, para eso obviamente podría darle clic, en este caso, o seleccionar esta línea. Ah, bueno, aquí tengo que salirme, que está simulando. Doy clic aquí en lo que sería stop. Doy clic en la línea, la muevo hacia un lado, la puedo eliminar y crearía otra. Y ya podría volver a simular y ahí estaría bien. Muy bien. Aquí, por ejemplo, podríamos hacer un paralelo con esta línea. Miren que él nos crea como un punto. Ese punto es un nodo. Aquí le podría dar simular y aquí miren que yo podría activarlo. Miren que ya se está activando y se activan solo los pilotos. Muy bien, pero no es el único piloto que tenemos. Por ejemplo, yo puedo sacar otro interruptor. Entonces aquí vamos como interruptores. Miremos que tenemos aquí, por ejemplo, pulsador normalmente abierto, pulsador normalmente cerrado. Aquí tenemos uno en particular que se llama interruptor. Miren que yo lo puedo arrastrar ahí directamente y le puedo dar clic derecho y le puedo dar simular. Y miremos que yo doy clic a este. Miren de que no tengo necesidad de mantenerlo pulsado. Este es un pulsador y este es un interruptor. Otro detalle que hay acá es que si yo muevo este, automáticamente se me mueve este que está aquí. Miremos que estoy moviendo este, no tiene nada que ver con el circuito y sin embargo está activando. Esto es porque los interruptores tienen el mismo nombre. Entonces, cuando tienen el mismo nombre, lo que ocurre es que se activan simultáneamente. Para evitar esto, doy doble clic al icono y el nombre lo puedo colocar, lo debo cambiar. Entonces voy a colocarle, por ejemplo, S1. Ok, le doy simular y miren de que si yo, por más que yo active S1, no se va a activar ese. Entonces esto es como uno de las partes que hay que tener como muchísimo en cuenta acá para no entrar como a cometer errores acá como tal. Muy bien, entonces vamos a hacer, por ejemplo, un interruptor conmutable. Vamos a mirar cómo se hace. Entonces voy a seleccionar todo. Aquí es importante aclarar que cuando uno selecciona todo, se selecciona siempre desde la parte superior y la parte izquierda. Miremos, así yo selecciono todo. Pero si yo selecciono todo desde la parte derecha, no va a haber selección como tal. Y mucho menos desde la parte inferior derecha se va a seleccionar. Entonces tiene que ir desde la parte superior izquierda para que él pueda seleccionar. Vamos a eliminar todo esto y vamos a crear un interruptor conmutable. Entonces vamos a sacar primero una luz piloto, por ejemplo esta, clic derecho, por ejemplo voy a dar clic y voy a rotarla, aquí abajo de ayuda me sale como las opciones de rotar, por ejemplo vamos a rotar esto hacia la derecha, y muy bien, ya quedaría así. Listo, entonces, bueno, un interruptor conmutable
aplicado un ejemplo muy práctico es, por ejemplo, cuando en una casa nosotros podemos activar o desactivar una bombilla de dos partes. O sea, por ejemplo, podemos tener un interruptor al lado de la puerta de una habitación y el otro al lado de la cama. Entonces, miremos que esto es muy útil porque no debemos desplazarnos nuevamente hasta donde está el interruptor original. Entonces, vamos a hacer exactamente ese ejemplo aquí. Entonces, nos vamos a venir aquí a esta opción de contactos, de clic, y aquí vamos entonces a entrar a buscar uno que sea conmutable como tal. Entonces aquí tenemos muchas opciones, por ejemplo, miremos este. Esta es como una de las opciones que hay, pero esto pues no es como solamente por mostrar. Y no sé, cada vez que aquí nos aparece cada vez que aquí nos sale como un interruptor, miremos que aquí nos aparece. Entonces aquí clic derecho, solamente estoy como mostrando. Aquí también tenemos como la parte de este, que vendría siendo los accionamientos, que de hecho lo que nosotros necesitamos es un accionamiento. Esto era como tal contactos, los puedo presionar y eliminar. Y aquí voy a básicamente buscar un accionamiento que bien tenga la posibilidad de ser interruptor y que a su vez tenga tres salidas como tal. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, este interruptor a la conexión. Este que dice con, clic derecho. Tenemos más también acá, conmutador. Miremos aquí los conmutadores que me salen. Estos pues este no nos va a servir como tal. Entonces aquí tenemos muchísimas opciones. Aquí, por ejemplo, interruptores con finales de carrera. Finales de carrera sería como para elementos ya neumáticos como tal. Para un proceso donde si yo quiero que una máquina o un producto llegue hasta un tope, cuando toque el sensor se detenga, por ejemplo. Pero entonces vamos a utilizar este. Este es el especial para interruptor conmutable. Este se llama interruptor CON, que con quiere decir conmutable. Y vamos entonces a moverlo. Vamos a moverlo acá. Voy a girar para que se vea como de esta forma. Muy bien, entonces ya tenemos ahí como esta primera parte. Voy a ponerlo como por acá. Muy bien, vamos a insertar otro porque un interruptor como tal son dos que se deben colocar. Aquí está el otro. Este voy a girarlo en este caso a la derecha. Bueno, aquí ya tengo este. Te lo voy a eliminar, clic suprimir. Y lo voy a dejar más o menos a esta distancia. Selecciono todo y lo voy a llevar un poquito más hacia esta parte. Muy bien. Ya tenemos como tal esos interruptores. Básicamente lo que nos queda es conectar, pero hay que recordar un detalle, que aquí los elementos hay que cambiarles el nombre. Por ejemplo, a este le voy a colocar S1 otra vez, como para modificar. Miremos que en cada uno de los terminales hay unos números. Estos números son por norma, entonces no tenemos como que preocuparnos como por ese detalle. Vamos a insertar lo que es la línea y el neutro, dado que es una parte monofásica. Entonces miremos aquí, por ejemplo, en alimentaciones, y aquí doy clic en la L, que la L es línea. Por ejemplo, esto lo voy a rotar hacia la derecha. Perdón, aquí es hacia la izquierda. Voy a colocarlo, por ejemplo, acá. El neutro lo voy a colocar acá. Este sí lo giro hacia la derecha. Por ejemplo, acá. Queda bien. Y doy clic derecho. Muy bien. Ya lo que nos resta es conectar. Vamos aquí entonces a cables y conexiones. Y aquí voy a esto que es fase. De hecho, no hay problema con los cables, es básicamente el color. Vamos a conectar cada uno de estos elementos y ya nos quedaría ese interruptor conmutable como tal. Entonces, miremos que ya tenemos esa conexión y vamos entonces a mirar cómo nos funciona. Bien, entonces voy a simular. Obviamente verifico que lo que son ambos interruptores tengan nombres diferentes y voy a dar entonces aquí correr. Entonces aquí ya tenemos como tal esa conexión. Entonces miremos que ya está activo la línea y el neutro. Si de pronto no llega a funcionar, ya sabemos que tenemos la posibilidad de que haya una conexión mala. Bien, entonces voy a presionar, por ejemplo, que digámoslo así, este sería, bueno, aquí voy a darle stop, vamos a colocar aquí un texto como para que se pueda ver. Entonces aquí le voy a dibujar texto. Y vamos a escribir aquí, por ejemplo, interruptor
puerta. Doy OK. Entonces miremos que aquí nos sale como para identificar cuál es el interruptor de la puerta, por así decirlo. Si nosotros miramos como si estuviese en una habitación. Muy bien, vamos a insertar, dibujar texto. Voy a colocarle interruptor. Llamémosle interruptor cama, como para decir que está al lado de la cama. Sí, me vuelvo y me explico. Es como, imaginémonos la situación donde el interruptor puerta es el que está a la entrada de la habitación y el interruptor cama es el que está al lado de la cama. Cuando nosotros nos recostamos, presionamos el interruptor, se apaga la luz y no hay necesidad de ir hasta la puerta donde está el otro interruptor. Entonces aquí lo voy a simular y miremos que digamos que apenas voy a entrar a la habitación, doy clic en el interruptor, se me enciende la luz. Entonces voy a suponer de que ya es tarde y me voy a acostar a dormir. Entonces aquí en interruptor cama, yo doy clic y miren que él se apaga. Miremos que ambos están en diferentes posiciones. Muy bien, me levanté al otro día, doy clic al interruptor, se activa la luz y salgo de la habitación, la apago desde acá. Vuelvo y entro a la habitación y prendo desde acá. Entonces miremos que desde acá se puede prender y apagar, y igual que desde acá. Entonces es como las posibilidades que nosotros podemos tener como con este programa como tal. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. La idea es aprovechar como tal muy bien el programa para mirar cómo hacer esa parte. Muy bien, entonces vamos a mirar, por ejemplo, un ejercicio pero yo directamente con motores. Entonces voy a eliminar todo esto, selecciono y lo elimino. Y vamos a utilizar un motor monofásico, motor de corriente alterna. Y vamos a mirar entonces cómo sería la activación. Entonces voy a dibujar texto, voy a colocarle activación motor por bobina. Listo. Aquí creo que es importante decir que esto no es un espacio infinito, miremos que él nos llega hasta acá. Por ejemplo, si yo quiero colocarlo aquí, trifásico, no me deja copiar más, pero tenemos que insertar como tal otro. Aquí en fuente, él nos dice el tamaño de letra que quisiéramos, si es cursiva, si es negrita. Le voy a poner, por ejemplo, negrita. Le voy a poner aquí arriba, como para que se pueda ver. Muy bien, entonces, un motor monofásico, básicamente, es un motor que toma una fuente de corriente alterna y lo que hace es que nos crea un campo magnético giratorio, que realmente ese campo magnético no es como tal perfectamente circular y hace mover un eje. Por ejemplo, motores monofásicos son los ventiladores, el motor de la licuadora y en general todos los que nos permitan movimiento, incluso motores de bombas, centrífugas y demás. Bien, entonces vamos a crear, por ejemplo, la parte de control. Entonces recordemos que vamos a hacer como una división acá. Vamos a dibujar texto. Entonces aquí le voy a poner control, texto, y aquí voy a dibujar potencia. Por ejemplo, acá, pues aquí con clic sostenido lo puedo ir moviendo. Y bien, entonces la parte de control quiere decir que yo voy a poder utilizar una fuente de alimentación con un valor mucho menor, por ejemplo 24 voltios, que es lo que se suele utilizar, 11 voltios, y yo a partir de un pulsador yo puedo transferir una potencia tranquilamente desde una fuente de 120 voltios de corriente alterna a un elemento. Entonces yo voy a partir de una fuente de alimentación pequeña a activar una fuente de alimentación mucho más grande. Muy bien, entonces vamos a insertar aquí la parte de control, vamos a insertar un positivo y un negativo. Por ejemplo, un positivo y un negativo, como por ejemplo, como por acá. Muy bien, también están los dos juntos, pero los dos juntos quedan ya mucho más juntos, valga por la redundancia, pero no es como acorde. Muy bien, vamos a insertar un pulsador, perdón, un pulsador no, un interruptor, normalmente cerrado no, normalmente abierto es el que necesitamos. Vamos a dar clic acá y vamos a insertar un relé, en este caso, o una bobina. Doy clic y clic derecho. Entonces esta va a ser la parte de control. Voy a unir esto con cables.
Y ya nos quedó entonces lista la parte de control. Voy a seleccionar todo, excepto ese texto. Y me toca seleccionar todo otra vez. Vamos a verlo como por acá. Muy bien. Ya en la parte de potencia vamos a mirar cómo nos quedaría. Entonces inicialmente voy a insertar una línea. Es una línea de corriente alterna. Vamos a insertar un contacto de esta bobina menos K. Entonces aquí en contactos tengo la opción de contacto normalmente abierto, contacto normalmente cerrado. Ya voy a explicar qué es cada uno. Y voy a insertar el motor. Entonces aquí tenemos en la cuarta opción motores. Entonces voy a insertar un motor monofásico. Él aquí nos muestra como motor monofásico. Voy a insertar este motor y lo voy a poner aquí lo más cerca posible. Voy a alejarlo un poco acá. Clic derecho. Y ahora sí, vengo a hacer como tal las respectivas conexiones. Bueno, aquí me falta mover este motor un poco, que este motor... Bueno, entonces voy a mover, ya enseguida voy a como corregir esa parte. Voy a insertar la línea del neutro. Voy a seleccionar todo otra vez. Muy bien, entonces permítame yo mover esa línea un poquito para allá. Y vamos a dejarlo así. Bueno, esto lo vamos a moverlo para acá. Muy bien. Voy a hacer entonces las conexiones brevemente. Conecto estos elementos y voy a conectar este neutro con esta opción de V. Y esta P sub E sería como la tierra, la puesta a tierra. Se puede insertar incluso, aquí hay una que se llama P sub E, que es la limitación de protección. Doy clic aquí a las líneas y las uno. Muy bien. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces en esta conexión? Básicamente lo que estamos haciendo es controlando un motor monofásico a partir de una fuente de 24 voltios. Entonces, esta fuente de 24 voltios lo que nos indica es que yo a partir de ese valor voy a activar un interruptor y con ese interruptor lo que voy a hacer es que él va a energizar esta bobina menos K, como la muestran acá. Entonces, cuando esta bobina esté activa, como este contacto es normalmente abierto, se me va a cerrar este contacto de la bobina. Y cuando se me cierra, el motor va a empezar a girar. Ya cuando desenergice esta bobina, como ya no está energizada, ya este contacto se me va a volver a abrir. Bueno, entonces a simular. Entonces miremos que ya encendí como tal la simulación y voy a presionar. Y miren que ya estoy presionando y al presionar se me activó esta bobina denominada menos K. Después de que se me active esta bobina, lo que ocurre es que se me cierra este contacto automáticamente. Cuando se cierra este contacto, ya como tal se cumple de que se energiza este motor, ya todas las bobinas internamente del motor ya generan este campo magnético rotatorio y posteriormente ya sale la conexión del neutro. Esta puesta a tierra pues no, para este ejercicio no es como obligatorio, aunque sí se debe colocar en la vida real. Entonces diremos que aquí ya el motor no está girando. Entonces, para esto es que se hace como este arranque, este sistema de control y de potencia. Entonces, básicamente, esto es lo que nos permite no poner un interruptor en este punto que podría ser más inseguro como tal. De hecho, esto es más seguro dado que tenemos una fuente de alimentación de menor tensión como tal. Entonces voy a dar stop acá como para terminar. Igual, incluso nos dice para qué sentido de giro, cuál es el sentido de giro de este motor, como se puede ver acá. Muy bien, entonces este programa nos puede servir mucho para hacer esquemas de motores, también para hacer esquemas como tal de transformadores y demás. Y es muy útil porque incluso lo podemos imprimir y podemos tener como estas evidencias, podemos incluso guardarlos como tal. Entonces, eso es como lo que se puede hacer como tal acá. Bueno, muy bien. Vamos a hacer otra activación. Entonces voy a dar esto. Vamos a entonces hacer una activación por una bobina, pero vamos a hacerlo tal que se tenga como tal dos pulsadores. Un pulsador de arranque y un pulsador de stop, que es lo que suele también utilizar. Entonces, muy bien, para eso lo que vamos a hacer es que vamos a mantener entonces lo que serían estas bobinas
Vamos a bajarlas un poco. Bueno, voy a darle bueno, aquí un detalle es que el control Z o el deshacer no es como muy óptimo aquí. Entonces voy a eliminar esto. Lo que voy a hacer es que voy a bajar un poquito más esta boina. Voy a reconectarla aquí. Bueno, la bajé mucho. Muy bien. Aquí voy entonces a bajar un poco. No, aquí tengo que bajar esto. Y entonces lo que vamos a hacer en este momento es que voy a realizar la misma conexión que teníamos, pero la diferencia es que voy a utilizar un interruptor que no sea fijo, como se ve acá. Porque aquí yo solamente con dar un clic, o realmente con pulsarlo una vez, él se activa, pero para apagarlo tengo que pulsarlo otra vez, el mismo. Entonces no es como muy óptimo, porque, o en pocas palabras, es como si yo necesariamente tendría que mantener presionado ese botón y cuando se detenga debo soltarlo. Entonces, realmente esto no es lo que se utiliza como en ese ámbito. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar este interruptor y vamos a sacar otro, que es un interruptor ya más de un solo pulso como tal, que es este. Y a su vez vamos a sacar otro, que vamos a mirar cómo se llama, que es este de acá, que se llama pulsador Z, que es el que nos va a permitir como tal hacer esa activación. Bien, voy a eliminar esto y voy a subir un poco ese texto. A ver si esto. Bueno, aquí lo voy a rehacer. Bueno, aquí voy a mover esto para acá. Aquí tenemos esta línea. Listo, casi que no lo selecciono. Muy bien. No, lo que voy a hacer es me lo pongo para acá. Eso, para subir un poco más este motor. Y aquí, muy bien. Entonces ahora sí, vamos a hacer la conexión. Vamos a conectar aquí todos estos elementos para que nos quede muy bien acá. Listo. Entonces este pulsador, la diferencia que tiene con el anterior es que si yo lo pulso una vez y suelto el clic, él se me va a retraer a la posición original. Mientras que el anterior, que era este, si yo lo pulso y suelto el clic, él se me va a quedar cerrado. Entonces esto no se utiliza como tal en la parte industrial. Entonces vamos a insertar aquí, por ejemplo, un contacto. Ese contacto lo vamos a colocar paralelo a este elemento. Con el fin de que cuando yo, este no elimina, este no es, cuando yo energice, cuando se active esta bobina, automáticamente se me cierra este contacto. Y si se me cierra este contacto, también se me va a cerrar este otro contacto. Y cuando yo suelte, ya la corriente va a viajar directamente a través de este contacto cerrado. Muy bien, voy a volver entonces a explicar. Acá vamos a insertar entonces otra vez el interruptor Z, pero este es normalmente cerrado, que esto funcionaría como un paro de emergencia o tranquilamente como un stop. Entonces aquí vamos a conectar y básicamente así es como quedaría el elemento. Entonces vamos a cambiarle los nombres para que no se confundan. Entonces aquí stop. Este vamos a dejarlo como start y le voy a dar OK. Bien. Entonces ya tenemos aquí como tal esos dos, en la parte de control y la parte de potencia. Tenemos aquí como tal dividida. Voy a eliminar sus cablecitos de pronto para que no nos
no es una conexión mal hecha acá. Y esto voy a simular. Entonces miremos que ya cuando estoy simulando, ya de una vez se sabe dónde están las conexiones ya listas. Miremos que, por ejemplo, aquí en esta opción de stop, ya se sabe de que es un contacto normalmente cerrado. Entonces miren que la corriente está viajando hasta este punto y llega hasta este punto. Ya no puede cruzar. Si yo presiono Start, lo que ocurre es que por aquí la corriente va a bajar, se va a dividir, va a cerrar este contacto. Esto también se va a cerrar obviamente en ese instante. Me va a energizar la bobina acá y aquí se va a cerrar este contacto. Dado, si esta se activa, este se cierra. Cuando se desactiva, este se abre. Igual estos dos de acá son exactamente los mismos. Cuando suelte Start, cuando esto se abra, ya no importa porque miremos que aquí ya va a estar como tal conduciendo la corriente. Entonces voy a dar Start. Miremos que solamente con dar un clic ya el motor se está moviendo y ya no necesito pulsar más. Miremos que yo pulso varias veces, no va a ocurrir ningún efecto, dado que ya por aquí está viajando la corriente. La única forma es que yo desenergice esta bobina. Y para desenergizarla, debo presionar Stop. Entonces miremos que si presiono Stop, abro el circuito y ya no circula corriente. Entonces miremos que cuando lo presiono, se cierra. Se vuelve y se abre aquí este contacto de esta bobina. Muy bien, voy a brevemente a mostrar esta parte como de contactores, como para familiarizarnos un poco más. Entonces miremos que, por ejemplo, este es el típico que estamos utilizando. A ver si de pronto lo muestran más grande. Entonces veremos que uno, por ejemplo, de estos es el que se puede utilizar como para este ejercicio si lo queremos aplicar realmente. Y miren que este A1A2 es tal cual la misma bobina que tenemos acá. Nada más aquí lo llamamos K. Esto, de hecho, normalmente se llama KM1, KM2 para la parte de motores. Y aquí están cada uno de los contactos. Obviamente son normalmente abiertos o normalmente cerrados. Entonces miramos aquí nos sale unas nomenclaturas. 1, 2, 3 y 13. Estas nomenclaturas son de cada uno de estos bornes, como están acá. 13, 21 y A1. Claro que por aquí arriba también tiene las entradas de las líneas y las salidas y demás como tal. Entonces, aquí nos dice si normalmente abierto, normalmente cerrado y ya lo demás. Muy bien, entonces, ya comprendiendo esto, sabemos de que cuando se activa este contactor, se activan ya estos pulsadores como tal. Entonces, esto perfectamente es un plano eléctrico que es de control y de potencia para motores. También tenemos transformadores acá en el programa. Aquí, por ejemplo, en la parte de aquí hay transformadores, transformador monofásico, transformador trifásico, que también se pueden entrar como a revisar. Miremos, por ejemplo, este. Y, por ejemplo, este también se pueden como entrar a mirar. Muy bien, sino que me enfoco un poco más en los motores, dado que es como lo que más se le busca hacerle control a un proceso como tal. Muy bien. Ya entonces vamos a revisar, por ejemplo, cómo es el sentido de giro de los motores. Vamos a seleccionar esto y lo vamos a eliminar. Creo que no estoy simulando. Vamos a seleccionar esto, lo vamos a eliminar. Y vamos entonces a insertar motores monofásicos y motores trifásicos. O para que miremos esa parte del giro. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a insertar este motor monofásico. Vamos a insertar, por ejemplo, este otro. Vamos a insertar motores trifásicos. Vamos a insertar este otro. Entonces vamos a insertar las líneas. Y los neutros. Esta tierra también. Con la protección como la muestran acá también. Aquí vamos a insertar línea 1, línea 2, línea 3. En este caso aquí podemos insertar tranquilamente las tres inmediatamente. Y aquí las voy a dejar de esta forma. Muy bien, vamos a conectarlas.
Entonces, por ejemplo, para este caso voy a conectar, primero estas protecciones. Listo, muy bien. Entonces, caso 1, vamos entonces a dibujar aquí texto. Caso 1. Caso 2. Caso 3. Caso 4. Muy bien. Entonces vamos a mirar qué ocurre con cada uno de estos casos. Entonces, caso 1, bueno, vamos a mirar aquí. No, insertemos entonces este cuadrito. Listo, vamos a mirar entonces qué ocurre con el caso 1. Listo. El caso 1, vamos a mirar entonces aquí la conexión de la línea del neutro. Caso 2, vamos a intercambiar la línea y el neutro. De hecho, nos sale mucho más fácil, con control Z deshago, que cambiemos este neutro, lo vamos a colocar acá. Listo, aquí quedaría esto. Entonces aquí neutro, solamente estoy cambiando lo que son las conexiones, línea neutro, aquí neutro línea. Y aquí vamos a colocar entonces que hay una opción de conectar 3 cables al mismo tiempo, entonces vamos a conectar estos 3. Y aquí vamos a hacer, no, aquí no nos va a servir esta opción. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar una de las fases. Y acá entonces vamos a intercambiar cada una de las fases. Entonces repito, caso 1 es un motor monofásico en el que la conexión es normal, la común. Línea neutro. Caso 2 vamos a conectar entonces un motor, pero vamos a cambiar entonces en la entrada de 1 la vamos a dejar con el neutro y de 1 la vamos a dejar entonces con la línea. Caso 3 vamos a hacer la conexión normal de motor trifásico, las 3 líneas van directamente al motor. Y el caso 4 vamos a intercambiar una de las líneas. Bueno, en este caso vamos a intercambiar 2 líneas, línea 1 y línea 2. Muy bien. Entonces vamos a mirar cómo o cuál es el efecto en el sentido de giro de cada uno de los motores. Entonces vamos a darle simulación y vamos a mirar entonces cómo se invierte el giro en los motores. Entonces vamos a mirar el caso 1. El motor gira en sentido horario. Y el caso 2, aún sin cambiamos las conexiones, de todas maneras, esta parte va a quedar en la misma dirección. Esto se debe a que los motores monofásicos como tal realmente va a tener una fase que es la que va a estar girando como tal, digamos así, creando ese campo magnético, donde solamente el campo es unidireccional. Entonces, para ello, para girar, para cambiar la dirección de giro del motor, normalmente trae acoplado un condensador, tendríamos que modificar ya internamente la máquina para que esto nos gire en la otra dirección. Ese es el motivo por el que cuando tenemos como la conexión o cuando vamos a conectar por ejemplo, una licuadora o algo así, la conectamos en una forma, por ejemplo, línea neutro, ella nos va a girar para un lado y si le hacemos la conexión contraria, nos va a seguir girando para el mismo lado. Entonces, esa es como se puede decir, el cambio que tenemos con un motor monofásico. Pero esto como tal era para mostrar que esto no surtía efecto para cambiar de dirección de un giro. Y en el caso de los motores trifásicos, se tiene que, al tener la conexión normal, que es línea 1, línea 2, línea 3, en U1, B1 y W1 para la misma dirección, esta gira en sentido horario. Y si se cambian 2 de las fases, o sea que yo conecto línea 2 donde supuestamente conecto línea 1, lo que ocurre es que el campo magnético internamente en la máquina va
va a hacer que no nos esté girando hacia un lado, sino que nos gire hacia el otro. Entonces, por eso se ve aquí como ese cambio de giro en este lado. Muy bien, entonces, lo que quería mostrar aquí es que se pueden hacer estos esquemas de conexión para los 4 casos. Muy bien. ¿Qué más se puede hacer aquí? Pues tenemos la posibilidad también de por ejemplo, hacer la inversión del giromotor automáticamente, que también se puede hacer. Vamos a hacer, por ejemplo, una imagen. Por ejemplo, esta imagen es de inversión de un giro. Entonces miremos que este diagrama eléctrico, ya tenemos como tal la opción de que un motor o bien nos gire a la izquierda o bien nos gire a la derecha. Entonces miremos que la parte de control está en el lado izquierdo y la parte de potencia está en el lado derecho. Entonces miremos aquí, por ejemplo, cómo es esta conexión en los motores, que eso a través de contactores. Miremoslo aquí, KM1, KM2, dado que aquí en el programa es con la letra K. Bueno, ya lo habíamos visto en el ejemplo anterior. Miremos qué cosas así se pueden hacer. La ventaja que se tiene es que los números son modificables, aunque realmente estos números son, bueno, los números que están acá, que se ven acá como 1, 3, 5, 2, 4, 6, son modificables y los podemos manipular ya como nosotros queramos. Y el otro detalle que se tiene es que esto ya está normalizado, está estandarizado. Entonces, no tenemos como que necesidad de recurrir a una norma, dado que esto como tal se sujeta a una norma. Bien. Entonces, eso es lo que yo quería mostrar aquí como la parte de las conexiones eléctricas. Este programa es muy bueno para la parte mecánica, para los diagramas de motores, por ejemplo. Ya diagramas neumáticos se utilizan, por ejemplo, software FluidSim y demás. También se puede utilizar AutoCAD, que también es una extensión de Inventor. Sin embargo, para la parte electromecánica consideré más adecuado mostrar directamente el software KDSIM, que es el que se utiliza como para esos diagramas de conexión. Muy bien, por último voy a mostrar entonces, cuáles son las normas a nivel colombiano que se rigen para la parte de instalaciones eléctricas, que estas normas son las utilizadas como en el ámbito nacional y que de hecho de aquí se basan digamos así, la normalización de las conexiones eléctricas. Esto con el fin de evitar problemas o evitar inconvenientes y además hacer las instalaciones más fieles. Muy bien, entonces aquí tenemos la primera, es el RETIE. RETIE significa Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Este es el que se rige a nivel colombiano. Esta es una resolución obtenida en el 30 de agosto de 2013. Esta como tal ya está muy susceptible a cambios. Todavía no ha salido como la actualización, pero ya muy pronto como tal va a salir. Igual los cambios tampoco son muy drásticos. Entonces aquí tenemos un documento que es de 210 páginas y que básicamente lo que nos dice o lo que nos menciona es acerca de qué datos o qué es lo mínimo que se debe hacer cuando se realiza una conexión eléctrica, una instalación eléctrica. Lo mínimo que se debe hacer está ya regido, esto ya en nuestro país. Entonces, voy a mostrar como lo más importante que hay acá, pero también voy a mostrar lo que es la NTC 2050, que esta es la norma técnica colombiana. Esta es acerca del Código Eléctrico Colombiano y esta norma también regula las conexiones eléctricas. Esta es la más actualizada que se tiene. De hecho, eso también sufre actualizaciones como tal. Esta obviamente tenía el Incotec. Y aquí también nos salen como esos parámetros. Muy bien, entonces voy a dar como una breve apertura como lo más importante que podemos obtener como acá. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, vamos a basarnos del RETI y la NTC como para mirar. Listo. Bueno, vamos a mirar cuál es la diferencia primero entre NTC 2050 y el RETI. El RETI es un reglamento y la NTC es una norma. Entonces, en algunas secciones se contradicen porque de hecho ambas son, el RETI dirige a la NTC, pero entonces la diferencia que hay entre ambas es que el RETI es el reglamento, o sea, es el de obligatorio cumplimiento,
Y esta norma, la NTC, es como tal una norma, por lo tanto no es de obligatorio cumplimiento. Es decir, es una sugerencia que se puede hacer. Sin embargo, como se hace caso a lo que diga el RETI, si el RETI nos dice que debemos dirigirnos a la NTC, entonces se le hace caso a la NTC en este caso. Muy bien, entonces vamos a mirar, por ejemplo, vamos a mirar aquí, por ejemplo, el artículo 12. Entonces voy a buscar, por ejemplo, aquí el RETI. Vamos a buscar el artículo 12. Lo encontramos rápidamente. Por ejemplo, bueno, entonces voy a mostrar brevemente aquí que aquí hay algo interesante. Permítame, yo busco aquí como lo que vamos a tener en cuenta. En un momento. Mira, entonces por acá. Aquí salen, por ejemplo, las unidades. Aquí salen, por ejemplo, las siglas. Y esto es lo que quería mostrar. Primero vamos a mirar lo que son los símbolos eléctricos. Entonces, aquí el RETI nos dice cuáles son los símbolos que tenemos que utilizar en planos eléctricos con el fin de hacer esas conexiones como tal. Entonces, miremos que, por ejemplo, los contactores, que es lo que estamos viendo, ya está reglamentado también por el RETI, que eso también se basa en normas internacionales. Entonces, miremos que aquí básicamente nos sale cómo son esos símbolos como tal. Bueno, hago un paréntesis aquí. Estas normas se pueden descargar, son libres. Uno busca en la página de Google RETI o busca NTC 2050 y se puede descargar. Bien, aquí sale, por ejemplo, lo que es muy utilizado, toma corrientes, toma corriente en el piso, toma corriente monofásico, trifásico, transformador. En general, aquí salen como esas normas. Muy bien. Aquí sale, por ejemplo, señales de seguridad. Bueno, voy a mostrar como algo que sí nos es. Por ejemplo, esta tabla, que esta tabla es muy útil. Por aquí nos sale, por ejemplo, el código de colores. Muchas veces uno ve, por ejemplo, las viviendas que normalmente los cables de fase, neutro, incluso la tierra, se utilizan con los mismos colores, pero realmente el RETI aquí nos reglamenta qué colores se deben utilizar para cada cual. Es decir, no puedo utilizar, por ejemplo, cualquier color en una instalación eléctrica, sino que tiene que ser los que están propiamente acá. Entonces, por ejemplo, la más común, que es una tensión monofásica, miremos que si 120 voltios, conductor activo, una fase de 2 hilos. La fase debe ser de color fase o color negro, el neutro color blanco, la tierra debe ser desnudo o debe ser de color verde y la tierra aislada debe ser de estos. Entonces miremos que aquí nos sale como tal esa información sí o sí que se debe utilizar. Muy bien, vamos a mirar más acá. Muy bien, permítanme, yo uso aquí algo que también es muy útil, que quizás es algo que no es muy común. Clasificación de niveles de tensión. Vamos a mirar la página 54, que estos son los niveles de tensión utilizados a nivel nacional. Esto es como una información extra a la que se puede tener. Entonces miremos que, por ejemplo, cómo se clasifican los niveles de tensión. Tenemos entonces lo que es extra alta tensión, que son tensiones superiores a 230 kilovoltios, alta tensión, tensión entre 57.5 kilovoltios y 230 kilovoltios, media tensión que es de entre 1000 y 57.500 voltios, baja tensión que es 25.000 voltios y muy baja tensión, una valor menor a 25 voltios. Entonces esto es lo que se utiliza a nivel nacional, como se muestra ahí en el RETI. En esta imagen se puede observar básicamente cómo es la distribución. Entonces nuestro sistema colombiano, por ejemplo, está distribuido en un sistema tetrafilar con neutro multiaterrizado. Entonces aquí básicamente esta imagen se muestra como un pequeño esquema de cómo es la distribución a nivel nacional de la red eléctrica. Entonces, estas como los símbolos de los transformadores y estas son básicamente como las líneas. Muy bien, no voy a entrar como mucho en detalle de eso. Entonces, esto es como lo que quería mostrar. De hecho, hay muchas
mucho más información de lo que se puede utilizar y acerca de esta norma. Bien, entonces esta norma es la que rige en el sistema colombiano como tal. Por ejemplo, aquí la página 92 podemos encontrar las protecciones normalizadas, protecciones de los circuitos eléctricos, en este caso para vivienda o demás. Aquí están como tal todos los valores que se pueden encontrar en el mercado o los que reglamenta el RETI, que parten de los 15 amperios y que llegan incluso a los 6.000 amperios, aunque normalmente ya valores muy altos, estamos hablando tranquilamente superiores a 500, ya son regulables como tal. Muy bien, esto era lo que quería mostrar. Muchísimas gracias por prestar atención a este video. Entonces, ya nos veremos en la próxima sección. Que tengan un feliz día.